Muy bien, hermano. Entonces vamos a continuar esta mañana con estos estudios que hemos llevado ya varios meses y que vimos pausados para hablar sobre la membresía en la iglesia. Pero vamos a continuar. La semana pasada comenzamos hablando del nacimiento del Señor Jesucristo y en verdad dos temas sumamente relevantes, dos temas importantes que tienen que ver con el nacimiento del Señor Jesús. En primer lugar, vimos cómo es tan importante la noción de la concepción virginal del Señor Jesucristo. Lo analizamos la semana pasada, vimos que es importante esa concepción de la idea de que Cristo fue concebido cuando María aún era virgen, hablamos de eso. También hablamos sobre las dos genealogías que aparecen en ambos evangelios, haciendo una breve conciliación en ambas genealogías, entendiendo que el propósito por el cual fueron escritos fueron realmente más que históricos, teológicos. Sin embargo, ninguna de las genealogías se contradice, puesto que entendimos que una buena manera de comprenderla es que la genealogía que aparece en Mateo correspondería a la genealogía de José, ¿cierto? El padre adoptivo del Señor Jesucristo, mientras que la genealogía que nosotros encontramos en el libro de Lucas correspondería entonces a la genealogía según María, puesto que realmente solo María tenía un contacto en el tema del nacimiento del Señor Jesucristo, ¿cierto? El Señor Jesús nació de María. El hecho de haber nacido de María era lo que le dio la humanidad a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Él nace de María, o sea, es concebido en María sin contacto previo con José de María. Entonces vimos eso y también ahondamos en el concepto de las dos genealogías, ¿cierto? El día de hoy vamos a estar hablando de algo importante y algo curioso también. La mayoría de estos programas históricos que uno ve de pronto que tratan de reconstruir la vida y obra del Señor Jesucristo, en oportunidades también apuntan a esta etapa que la Escritura mantiene, por así decirlo, con un velo, que es la infancia del Señor. Por eso el día de hoy vamos a estar hablando cómo fue la infancia del Señor. Vamos a ver en primer lugar, como les decía, que hay varias perspectivas más bien apócrifas sobre la infancia del Señor Jesucristo. La Biblia como tal nos menciona muy poco y vamos después, más adelante, a ir hablando y concretando básicamente en qué consiste lo que la Escritura señala sobre la infancia del Señor, pero también no debemos desconocer que existe cierto tipo de información que no es canónica, que no es parte de la revelación de Dios, que habla supuestamente sobre la infancia del Señor Jesucristo. Por ejemplo, está esto que aparece acá, el Evangelio de la Infancia de Tomás, que es el libro más utilizado para hablar supuestamente de información que ocurrió precisamente en el tiempo en el cual el Señor Jesucristo era un joven. Ahí encontramos cosas bien interesantes. Por ejemplo, pero cabe señalar que obviamente esto no corresponde a la revelación de Dios, entendiendo primeramente que este Evangelio de la Infancia de Tomás fue descubierto recién en el siglo V después de Cristo. Estamos hablando del año 600 aproximadamente. Por tanto, se cree que fue básicamente un poco la concepción como mitológica sobre el nacimiento del Señor y su edad más prematura, ¿cierto? La que llevó a estos hombres a escribirlo y dejarlo de una manera, ¿ya? Vemos aquí entonces el Evangelio de la Infancia, que data del siglo V, y en este es curioso porque aparecen muchos milagros realizados por el Señor Jesucristo cuando Él era un niño. Por ejemplo, dice cosas muy curiosas. Dice, por ejemplo, que Él jugaba con barro cuando era pequeño y que luego de juntar el barro hacía figuras como de pajaritos, que después soplaba y les daba vida y los pajaritos salían volando. Cosas de ese tipo, mitología bien interesante. Incluso, y ahí viene lo aberrante también de este pseudo evangelio apócrifo, que se cuenta que perdón, había un niño que molestaba al Señor Jesús y que él se enojó y lo mató. Así le quitó la vida. Eso es lo que dice, por ejemplo, este pseudo evangelio, ¿ya? También aparece el momento en el cual un niño se cae del techo, se cae de la techumbre, el niño fallece, el Señor, como estaba jugando con él,
se sintió culpable y lo resucita. Y cosas de ese tipo que son bastante interesantes en realidad conocer, porque más de alguno en alguna oportunidad le van a decir sobre esas cosas. Y es necesario que nosotros comprendamos eso. En primer lugar, no tiene ninguna validez, es un testimonio muy posterior, el siglo V, es decir, el año 600 aproximadamente, recién aparece esto. También hay otro que se llama el Protoevangelio de Santiago, y este no lo quise mencionar acá porque más bien habla de la vida de María previa a la concepción por medio del Espíritu Santo, y también habla como lo que ocurrió durante el nacimiento de Jesús. Eso también son eventos escritos posteriormente, muchos años después, que obviamente no tienen un valor canónico para nosotros como revelación de Dios, ¿ya? Por eso lo primero es que hay que dejar a un lado todos los mitos que hay sobre la infancia del Señor para poder abocarnos de una manera clara en lo que verdaderamente sucedió. También aquí hay otra sanidad que dice aquí el Evangelio de la infancia según Tomás, que él sana del pie a una persona que se la cortó con un hacha. Cosas de ese tipo bien simpáticas, ¿ya? Ahora, la verdadera infancia del Señor Jesús. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura conforme a cómo fue la infancia del Señor? Y la verdad es que esta estaba llena de normalidad. Y eso es interesante porque muchas personas se preguntan, pero ¿qué pasó durante ese tiempo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo fue que realmente él creció, vivió en sujeción a José? ¿Cómo Jesús lidió con la paternidad de José sabiendo que él no era hijo de José, sino que era hijo de Dios? Y cosas que las personas comienzan un poco y que uno bien podría empezar a meditar sobre ellas, ¿cierto? Pero es importante entender que la Escritura, el Señor no quiso dejarnos en la Biblia nada sobre su infancia, básicamente por un hecho interesante e importante, que la infancia del Señor Jesús fue lo más normal que pudo haber habido. Fue un niño normal. Lucas, por ejemplo, es el único evangelista que relata un acontecimiento de la infancia del Señor Jesús. Y este es cuando, a la edad de 12 años, José, María y Jesús van al templo de Jerusalén, a la Pascua, y precisamente en ese lugar, habiendo celebrado la Pascua, dice que ellos se devuelven en la caravana a su ciudad. Ellos estaban viviendo en Nazaret y de pronto se dan cuenta que Jesús no estaba. Y ese es el único antecedente que nosotros tenemos del Señor Jesús, y eso ocurrió a la edad de 12 años. Ahora, ¿por qué razón Lucas solamente menciona este hecho a la edad de 12 años? Y la respuesta en realidad es súper sencilla, porque esta es la primera vez que de alguna manera, después de bastante tiempo, 12 años desde que nació, hay una manifestación, llamémosla de alguna forma distinta, de este pequeño niño que se llamaba Jesús. Era un niño normal, pero este hito a la edad de los 12 años hizo que María nuevamente recordara aquello que el ángel le había dicho 12 años atrás, ¿ya? Entonces, por eso es relevante comprender que el propósito de Lucas en incluir ese único hecho de la infancia era que antes de eso, antes de los 12 años y posterior a eso, en realidad Jesucristo era una persona común y corriente, vivió en sujeción a sus padres y todo aquello. No había nada sobrenatural en su actuar. El relato bíblico señala que su primera señal, su primer milagro, lo hizo en una boda en Caná de Galilea, luego que él comenzó su ministerio. Por tanto, este hecho, que precisamente aparece ahí en Juan capítulo 2, versículo 11, donde dice esto: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Eso que está diciendo ahí, luego del milagro que hizo en las bodas de Caná, donde convirtió el agua en vino, ese fue el primer milagro. Eso es lo que está diciendo así, este principio de señales. Eso da a entender precisamente que la primera señal, el primer milagro, el primer acto prodigioso que el Señor realiza, lo hace ahí en las bodas de Caná y no antes. Entonces, este versículo ya tira por tierra todo ese protoevangelio de Jacobo, y también a la vez tira por tierra lo que es el evangelio de la infancia de Tomás, ¿ya? Así que eso es relevante. La primera señal que el Señor Jesucristo lleva a cabo, recién la hace, comenzado su ministerio, en las bodas de Caná, cuando convierte el agua. Ahora,
¿cómo nosotros podemos comprobar efectivamente que existía una normalidad en la vida del Señor Jesús, cosa que gatilló que no llamase la atención de las personas o incluso de su propia familia? Era eso. Recordemos que los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Si él hubiese vivido una vida prodigiosa de milagro, de una sabiduría sobrenatural que llamase la atención, obviamente sus hermanos, porque tuvo hermanos Jesús, le hubiese llamado la atención, y cuando él comenzó su ministerio, la respuesta natural de sus hermanos hubiese sido seguirle, porque habrían notado, puesto que vieron algo antes, que había algo especial en su hermano. Sin embargo, la incredulidad de los hermanos de Jesús nos dice a nosotros que antes que él comenzase su ministerio público, él vivió una vida absolutamente normal, nada del otro tipo. Ahora, sí, lo que llama la atención y lo que de alguna forma le comenté un rato atrás es que el niño Jesús se mantenía en sujeción a sus padres, pese a ser el creador. Y eso es increíble. El Señor Jesús vivió una naturaleza como su naturaleza humana la vivió como un niño común y corriente. Creció como un adolescente común y corriente. Entonces, el hecho de que no aparezca esto o algún acto que él haya realizado durante este intervalo de tiempo nos deja a nosotros claro eso. Él fue un niño absolutamente normal. Vamos a ver entonces el relato. La primera narración, ¿cierto?, de la infancia del Señor Jesús, que aparece aquí en Lucas capítulo 2, verso 41. Vamos a leer la primera parte y después está el versículo 51, que es donde concluye, perdón, el 49 creo que es donde concluye este. Dice: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «¿Pero por qué tuvieron que buscarme?», les preguntó. «¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Este hito de los 12 años del Señor Jesús es importante. ¿Por qué razón? Porque luego del nacimiento y de todo el milagro que se dio, luego de que Dios le dice a José que vaya, tome a su esposa María, al niño, y huya a Egipto porque Herodes procuraba la muerte de este. Luego de todo eso sobrenatural, el hecho que después el ángel le dice nuevamente a José: aquellos que procuraban la muerte del niño ya no están, no existen, así que vuelve nomás a la tierra. Todos esos eventos sobrenaturales obviamente produjeron que en María quedaran recuerdos y que esos recuerdos fueron atesorados en su corazón. Pero estos 12 años de normalidad de alguna forma generó quizá un olvido en el corazón de ellos, tanto de José como de María. Por esa razón, cuando ellos van y se dan cuenta, luego cuando él tenía 12 años asisten a la fiesta de la Pascua, se dan cuenta que Jesucristo no está, ellos vuelven y al encontrarlo sentado junto a los maestros, dice que no sabían qué pensar, se confundieron. ¿Por qué? Porque de alguna forma habían olvidado la promesa que había en aquel niño que ellos estaban criando y educando. Entonces: hijo, ¿por qué has hecho esto?, le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Y fíjense la respuesta del Señor. Él le dice a María: tranquila, no olvides una cosa. Mi padre es el dueño de esta casa. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?
Esa es su respuesta. Y ese hito genera, de alguna manera, un pequeño flashback a el momento en el cual Dios le prometió a José y a María que ese niño era el Salvador del mundo. Entonces, eso es importante volver a repetirlo. La infancia y juventud del Señor Jesucristo fue sumamente normal, nada extraordinario, y este hito nos demuestra precisamente eso. A la edad de 12 años, de alguna forma José y María se volvieron a acordar que la vida de ese niño era consagrada a la obra de Dios porque era Dios mismo hecho carne. ¿Ya? Ahora, esta vida de este niño fue normal, pero sin pecado. Y esto es relevante, porque a nosotros nos compete plenamente que Jesús no haya pecado, ni en su infancia, ni tampoco en su edad más adulta. Porque si él pecaba, nosotros no tenemos ninguna esperanza de salvación. Puesto que Cristo no haya pecado es lo que a nosotros nos promete y nos da tranquilidad en el hecho de que Él asume nuestro lugar de pecadores siendo nosotros los pecadores. Él no cometió pecado. Sin embargo, Él toma nuestro lugar, Él toma nuestra responsabilidad y paga la culpa de nuestro pecado. Hebreos 4:15 dice: nuestro sumo sacerdote, haciendo alusión al Señor Jesús, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. O sea, Él desde niño se vio enfrentado a diversas situaciones, a situaciones que de alguna manera también apuntaban a que Él podría eventualmente caer en aquella tentación. El Señor Jesús fue tentado en todo, pero Él nunca pecó. Y eso es lo maravilloso para nosotros, incluso de niño. Es curioso porque uno puede imaginarse, yo que tengo varios niños, y veo que de pronto están jugando uno con una cosa y luego comienzan a pelear, es mío, es mío, es mío, es mío. Yo me imagino, a Jesús no le pasó eso, qué entretenido. O sea, Él nunca peleó con sus hermanos por un juguete porque Él no era envidioso, po. Entonces, como la envidia es un pecado, entonces es interesante pensar un poco, meditar un poco en aquello. Normalmente nosotros tenemos esta concepción que los niños son lo más puro, los más santos, pero en realidad los niños son todos mentirosos, todos envidiosos, todos egoístas. Así que no me vengan con esas cosas, por favor. ¿Ya? Tengo experiencia de sobra. Muy bien. Entonces, el Señor Jesucristo, incluso en su edad más temprana, nunca cometió pecado. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces, no olvidemos eso. La infancia del Señor Jesús fue sumamente normal, puesto que no hubo ningún acto sobrenatural que indicara que Él era el Hijo de Dios como tal. Sin embargo, algo interno e importante que de alguna manera igual sus padres podían contemplar era el hecho de que Él no cometía pecado. Él nunca cometió pecado. ¿Ya? Ahora bien, otro tema relevante que también lo mencioné de una manera previa es los hermanos de Jesús. ¿Ya? Su familia, su infancia, y ahora vamos a hablar un poco de los hermanos del Señor. El relato bíblico es claro en mostrarnos que el Señor por lo menos tuvo 6 hermanos. Por lo menos tuvo 6. 4 hombres y 2 mujeres. Eso es lo que la Escritura nos muestra. ¿Ya? En Marcos capítulo 6, versículo 3, se dice esto. Fíjense, esto es cuando Él va a predicar a Nazaret. Él predica en Nazaret y la gente de Nazaret responde de esta manera. Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Ahí se nombran a 4 hermanos de Jesús, pero el hecho que diga hermanas incluye necesariamente por lo menos 2. ¿Cierto? Porque es un plural. O sea, si hubiera dicho hermana, es una. Ahí habrían 5. Pero por lo menos, al decir hermanas, se da a entender que por lo menos él tenía 6 hermanos en total. ¿Ya? Ahora bien, fíjese lo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 14, sobre los hermanos de Jesús. Todos se reunían, esto está hablando de la iglesia apostólica, ¿cierto? Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Eso nos muestra que luego de la resurrección del Señor Jesús,
En ese momento de la resurrección, ahí hubo algo importante. Sus hermanos creyeron en él. Sus hermanos, cuando él estuvo vivo, no creían en él. Sin embargo, cuando él resucita, antes de que venga el Espíritu Santo, sus hermanos ya habían creído en que aquel con quien habían convivido durante todos esos años era Jesucristo, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? Entonces, tenemos esta verdad. Jesucristo por lo menos tuvo 6 hermanos, ¿ya? Y ante esta situación, el término hermano fue objetado por un tiempo y hubieron 3 teorías básicamente sobre el término hermanos. ¿A qué se refería con que Jesús tenía hermanos? Entonces nosotros encontramos todo esto en el siglo V, hermanos, ¿ya? Todo esto en el siglo IV, aproximadamente en el año 500, se dieron estas teorías. Un hombre llamado Elvidio dijo que estos hermanos eran más bien hermanos menores de Jesús, hijos de José y de María, que es lo que nosotros creemos el día de hoy, ¿cierto? Que verdaderamente estos hermanos que aparecen ahí eran hermanos menores de Jesús, nacidos luego de que Jesús nació. Entonces, después que Jesús nació, obviamente, José y María tuvieron una vida matrimonial como corresponde y tuvieron estos 6 hijos por lo menos. Ya, eso es lo que postuló Elvidio. El segundo punto, la segunda teoría es la que generó Epifanio, el cual decía que estos eran hijos e hijas de José, quien era viudo y antes de conocer a María ya tenía estos hijos. ¿Ya? Y esto de alguna manera es como ya tirado al catolicismo romano, ¿ya? Como para poder, porque esto es la base para decir que en realidad María murió siendo virgen. Pero esto nosotros sabemos que no es así porque vamos a comprenderlo de mejor manera, ¿ya? Entonces Epifanio dijo que en realidad estos hijos no eran hijos de José y María, sino más bien eran hijos de José de un matrimonio anterior, ¿ya? Y que luego de él haber quedado viudo, conoce a María y se casa con ella y tiene a Jesús. Entonces Jesús no sería el hermano mayor, sino más bien sería el hermano menor. ¿Ya? Esa es como la idea. Y por último tenemos a Jerónimo, y Jerónimo dice que en realidad estos no eran hermanos de vientre, sino más bien que también postula y ayuda a la teoría del catolicismo romano y también de la Iglesia Ortodoxa Oriental, que hasta el día de hoy todavía creen en la concepción, en la perpetua virginidad de María, ¿ya? Jerónimo dijo que en realidad eran primos, porque él dice que en aquel entonces el término hermanos era un término genérico empleado de una manera no tan rigurosa a la cercanía parental, sino más bien correspondía a la cercanía como del cariño de la familia. Entonces, a cualquier primo, a cualquier persona cercana se le llamaba hermano. Entonces, esto es como para ampliar más y dejarla puesta en la doctrina finalmente que postuló el catolicismo romano y la Iglesia Ortodoxa Oriental de la perpetua virginidad de María, pero esto no es así. Por tanto, la teoría del vídeo es la que, conforme a los descubrimientos arqueológicos, de cómo se trataban en ese entonces y todo aquello, nos da seguridad que en realidad estos 6 hermanos que tuvo Jesús eran hermanos, medio hermanos de madre, ¿ya? Muy bien. Esas son las teorías entonces sobre los hermanos del Señor Jesús. Ahora, otro elemento importante a considerar es el siguiente. La vida familiar de Jesús. ¿A qué tipo de personas eran la familia de Jesús? Algunos piensan que en realidad Jesús era un hombre rico. No sé si usted ha escuchado esa falacia, que Jesús era rico porque él tenía una túnica de una sola pieza y solamente los reyes tenían esas cosas. Déjeme decirle, querido, que esa es una mentira tremenda. Eso no es así. Era muy común que todos tuvieran 2 piezas de ropa, básicamente. La primera era esta, que era de una sola pieza, que cubría todo su cuerpo, y sobre ella una manta, que era la que empleaban cuando tenían frío y también con la cual se cobijaban en las noches, ¿ya? Entonces es algo que era parte de su indumentaria común, el hecho de tener una manta, una túnica de una sola pieza, ¿ya? Así que eso es una falacia, y en realidad lo que la Escritura nos muestra es que la familia, el contexto en el cual creció el Señor Jesucristo, era una familia pobre. Era una familia pobre. ¿Por qué? Porque era una clase trabajadora pobre. Ellos, dice ahí en la Escritura, que se dedicaban al oficio de la carpintería. Ahora bien, este oficio en aquel entonces no se limitaba única y exclusivamente al trabajo con madera. También involucraba el trabajo con piedra, incluso con metales.
Por tanto, no solamente era enfocado en aquello, ¿ya? Es parecido un poco a lo que hacen los maestros el día de hoy en la construcción, como que hacen un poquito de todo. Ese era el oficio en realidad que se dedicaba el Señor Jesús y también José, su padre, ¿ya? Ahora Justino Mártir, un padre de la iglesia, señaló que también Jesús era un fabricante de yugos y arados. Ahora, esto él lo dijo como una certeza. No se sabe si el relato de Justino Mártir fue más bien porque tenía algún tipo de información extrabíblica que lo llevó a eso, o sino también porque interpretó de alguna forma cuando él dice mi yugo es fácil y ligera mi carga, dando a entender que él fabricaba yugos. Entonces esas son las teorías que se barajan al respecto, pero por lo menos Justino Mártir dice que aparte del trabajo que él realizaba con madera, con metal y con piedra, él también era fabricante de yugos y arados, ¿ya? Ahora, lo mencionamos la otra vez, Jesús nació en una familia pobre, él nació en una familia pobre. Cuando María tenía que ir a purificarse al templo, ella presenta los sacrificios más humildes que una familia podía presentar. El sacrificio para purificación de la mujer luego de un nacimiento eran 2 corderos, pero cuando no existían esos corderos, la familia podía optar por dar 2 tórtolas, 2 pajaritos chiquititos, ¿ya? Entonces vemos nosotros que precisamente la ofrenda que presenta María fue la de las 2 tórtolas, que era para las personas que no tenían dinero como para poder comprar o tener algunos corderos, ¿ya? Entonces eso nos muestra en primer lugar aquello. Ahora, otros dicen que Jesús probablemente era rico porque no olvide que vinieron los magos y le dieron 3 regalos. ¿Qué eran los regalos? Oro, incienso y mirra. Y estas cosas tenían gran valor. Ahora, probablemente ese dinero le sirvió a José y a María para costear el viaje que dieron, ¿cierto? Que estuvieron ahí, ese viaje que dieron a Egipto y todo ese tiempo. Probablemente también puede haber pasado eso. Entonces, la verdad es que Jesucristo no nació en un contexto de una familia acaudalada de ninguna manera. Su familia era muy humilde, muy pobre, no obviamente al nivel de la indigencia, pero sí de una familia pobre. Dijo él que no tenía dónde recostar su cabeza, no sé si se acuerda de eso, dice, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y también, cuando él muere, él es enterrado en un sepulcro prestado, ni siquiera tenía dónde dejar su cuerpo. Entonces, esas son señales que nos muestran a nosotros que en verdad la vida que vivió el Señor Jesucristo fue sumamente humilde, no fue una vida de lujos, fue una vida más bien de privaciones. Ahora, otra cosa importante que uno pudiese preguntarse dentro de lo que marca esto es qué pasó con José, porque José, la última vez que es mencionado es precisamente en ese evento en Lucas, que menciona ahí cuando van al templo y se pierde Jesús y lo que mencionamos anteriormente. Ese es el único momento, el único lugar en el cual se menciona a José. Entonces, ¿qué pasó probablemente? Es que entre ese periodo de tiempo y el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, José haya muerto, ¿ya? Por tanto, Jesús, como era la costumbre en aquel entonces, como el hijo mayor, tuvo que asumir el sustento de su hogar. Él fue quien se quedó a cargo de su madre y su hermano obviamente después crecieron, hicieron lo suyo, pero él era la persona a cargo de su madre. Esa es la razón por qué él, cuando está en la cruz, le encarga a su mamá a Juan. ¿Se acuerdan cuando le dice, mujer, he ahí tu hijo? Es porque está encargando a su madre, María, a su discípulo amado. ¿Por qué? Porque dentro de la concepción hebrea, el hijo mayor, luego de la muerte de su padre, tenía la responsabilidad del cuidado de su madre. Así que el Señor Jesús asumió, luego de la muerte de José, él asumió la responsabilidad del hogar. Y eso es interesante también. Porque cuando usted dice, no, si en realidad el Señor Jesús vivió a los 33 años o a los 30 y tantos falleció y todo eso, y en realidad no pudo trabajar y porque solamente se dedicó a predicar. No, eso no es así. Él trabajó y tuvo que hacerse cargo de su familia. Quizá a qué edad, no lo sabemos, pero él tuvo que hacerse cargo de su familia. Entonces vemos ahí cosas bien importantes que a nosotros nos ayudan a entender que verdaderamente el Señor Jesucristo entiende todas nuestras necesidades y todas nuestras luchas, porque Él pasó por todas las situaciones. ¿Tú has estado pobre? Él fue pobre. ¿Tú has estado con la presión de poder sostener a tu hogar? Jesús también tuvo esa presión.
Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque fue probado en toda situación, al igual que nosotros. ¿Ya? Muy bien. Eso sería, hermanos míos, entonces lo que queríamos mostrar esta mañana. La importancia de que la infancia del Señor Jesucristo fue sumamente normal, nada del otro mundo, pese a que existen relatos ahí apócrifos que muestran otra cosa distinta. Eso no es así. El primer milagro sucedió en Caná de Galilea, cuando Él convierte el agua en vino. Esa fue la primera señal, la cual produjo también que sus discípulos le siguieran y creyeran en Él. ¿Ya? También vimos el tema de su situación familiar, sus hermanos y cosas que son necesarias que nosotros comprendamos para ir desmitificando un poco aquellas cosas que se dicen o que se oyen de pronto acerca del Señor Jesucristo. Quienes más debiesen conocer del Señor Jesús somos nosotros, los cristianos. Cristiano significa un pequeño Cristo, un seguidor de Cristo. Por tanto, nosotros debiésemos conocer por lo menos estas cosas. Y en caso eventual que salga algún salfate y nos diga, oye, pero existe esta teoría conspirativa de que Jesús en realidad era esto. No, usted sepa de qué está hablando y le diga, no, esto no es así por esto. ¿Ya? Eso, mis hermanos, sería el estudio de hoy.